Mi mujer no gritó cuando lo dijo, y por eso mismo se me quedó clavado de una manera que no he podido olvidar. Estaba apoyada en la encimera de la cocina, con esa tranquilidad de quien cree que domina la habitación sin esfuerzo, y en lugar de mirarme a mí, miró por encima de mi hombro hacia su hermano menor, que estaba sentado a la mesa terminando un plato de comida recalentada. Entonces soltó la frase con una claridad helada, suficiente para que el aire se volviera denso: que se compre su propia comida, yo ya no voy a seguir alimentando a un hombre adulto. Lo dijo como si fuera una verdad antigua, como si todos hubiéramos llegado tarde a una conclusión obvia. Yo seguía con las bolsas de Leroski en las manos. Podía oír el zumbido grave del frigorífico detrás de mí. Acababa de entrar con muslos de pollo, arroz, café, legumbres, aceite, verduras y varias cosas más que en esa casa siempre faltaban justo cuando nadie quería ir a por ellas. Iván, su hermano, tardó unos segundos en reaccionar. No levantó la vista enseguida. Ese silencio fue más revelador que cualquier disculpa. No discutí. No enumeré facturas. No recordé en voz alta todo lo que llevaba pagando y organizando durante casi 3 años. Solo asentí una vez y dije: está bien. Marta pensó que me estaba tragando el orgullo. Pensó que yo iba a enfadarme un rato, a encerrarme con mala cara y al día siguiente volver a lo de siempre. No entendió nada. 3 semanas después, el sábado de su cumpleaños, había 21 personas metidas en esa misma casa: su madre, sus hermanos, 2 tías, sus cuñadas, varios niños corriendo por el pasillo y un ruido de fondo que parecía el de todas las reuniones familiares que yo había sostenido con mis manos durante años. Alguien preguntó por el cordero. Otra persona preguntó por las patatas al horno. Un sobrino quiso saber si yo había preparado aquella crema gratinada que fingían no esperar y luego repetían siempre 2 veces. Entonces miraron bien. La cocina estaba limpia. La vitrocerámica fría. El horno apagado. Las encimeras vacías. Ni bandejas, ni ollas, ni olores, ni preparativos, ni nada. El silencio bajó sobre la habitación con una lentitud rara. Marta se volvió hacia mí y vi cómo se le tensaba la cara, apenas lo justo para reconocer que el pánico le estaba rozando la piel. ¿Qué has hecho?, me preguntó. Yo la miré con calma y le respondí: exactamente lo que me pediste. Todo había empezado un jueves de principios de octubre, en Aranda de Duero, y al principio no tenía nada de especial. Salí del trabajo un poco después de las 6, pasé por el supermercado como hacía casi siempre y subí a casa con 2 bolsas llenas. No había comprado nada extravagante, solo lo necesario para que la casa siguiera funcionando sin que nadie tuviera que pensar en ello: carne, café, arroz, aceite, fruta, papel de cocina, yogures, huevos. La clase de compra que no luce, pero sostiene la semana. La luz de la cocina ya estaba encendida. Iván estaba sentado a la mesa, encorvado sobre un plato de pasta del día anterior, intentando parecer pequeño. Marta estaba recostada junto a la encimera, mirando el móvil. Yo dejé las bolsas y empecé a guardar las cosas por costumbre, lo frío primero, luego el congelado, después la despensa. Recuerdo haber pensado que aquella quietud no era paz, sino algo más parecido a la espera. Entonces llegó su frase. No me la dijo a mí directamente. Eso fue lo más calculado de todo. Se la lanzó a él para que yo la escuchara. Desde hoy, que se pague su propia comida. Yo no voy a seguir manteniendo a un hombre adulto. No levantó la voz, pero tampoco la bajó. La frase atravesó la cocina y se quedó suspendida entre los 3. Iván se quedó inmóvil con el tenedor a mitad de camino, luego lo dejó despacio y volvió a mirar el plato. No dijo nada. No hacía falta. Marta seguía sin mirarme. No era descuido. Era representación. Había una audiencia, y a ella siempre le habían gustado las audiencias. Yo me quedé con la botella de aceite en la mano, sintiendo ese segundo extraño en el que el cuerpo te pide corregir la mentira antes de que se asiente, poner sobre la mesa los hechos, devolverle a la realidad el sitio que acaba de perder. Pero no lo hice, porque aquello no era un malentendido. Era una decisión.
Ella había elegido la historia que quería que quedara flotando en aquella cocina, y cualquier cosa que yo dijera en ese momento se iba a convertir en ruido, en un tono que ella podría ridiculizar, en una discusión que yo tenía todas las de perder porque la escena ya estaba diseñada. Dejé el aceite sobre la encimera, la miré una sola vez, asentí y dije, de acuerdo. Ella soltó una risa pequeña por la nariz, de esas que parecen decir ya se le pasará. Después seguí guardando la compra. Mi compra, al parecer. Doblé las bolsas, las metí debajo del fregadero y subí al cuarto pequeño que yo usaba a veces como despacho. Cerré la puerta, me senté ante el escritorio y empecé a hacer una lista. Para entender por qué respondí así hay que entender cómo era Marta, y sobre todo cuánto tardé en ver con claridad quién era de verdad. La conocí cuando yo tenía 32 años y ella 30. Trabajaba como delegada comercial para un laboratorio y tenía esa habilidad tan afilada de algunas personas que viven de leer las reacciones ajenas y adaptarse a ellas en segundos. Cuando la conocí, esa versión suya era encantadora. Hacía preguntas, escuchaba con atención, sabía reír en el momento exacto, no demasiado poco. Te daba la sensación de que lo que decías importaba. Yo trabajaba en operaciones para una distribuidora regional de material sanitario, nada glamuroso, pero estable. Coordinaba rutas, entregas, inventarios, plazos con proveedores, me ocupaba de que las cosas no se desordenaran detrás del escenario. A mí me gustaba esa clase de trabajo. Me gustan los sistemas. Me gusta que las piezas encajen. Al principio, a Marta también le gustaba eso de mí. Salimos cerca de 2 años antes de casarnos, y el primer año de matrimonio fue, en apariencia, equilibrado. Teníamos una cuenta compartida. Repartíamos gastos sin demasiadas conversaciones. Había meses en los que ella ganaba más y otros en los que yo llevaba más peso. Todo parecía razonable. O eso me repetí durante bastante tiempo. Viéndolo ahora, el cambio no llegó de golpe. Nunca llega así. Empezó con detalles pequeños, casi ridículos por separado. Compras algo más grandes sin comentarlo antes. Un fin de semana improvisado con amigas. Un mueble nuevo que aparecía en el salón cuando yo todavía no sabía que lo habíamos decidido. Si yo sacaba el tema, ella lo quitaba importancia con una facilidad desarmante. No exageres. Este mes lo cubro yo. No es para tanto. Y la mayoría de las veces lo cubría, así que yo lo dejaba pasar porque ninguna de esas situaciones, tomada por separado, parecía suficiente como para convertirla en una pelea. Ahí es donde empieza el deterioro. No por una gran traición, sino por una colección de pequeñas renuncias a señalar lo que no está bien. Con la compra pasó lo mismo. Al principio íbamos juntos los sábados. Tomábamos café, recorríamos los pasillos, hablábamos de la semana. Después su agenda se complicó. Luego llegaron las cenas con clientes. Después el cansancio. Entonces empecé yendo yo solo, primero como un apoyo puntual, después como rutina. Pasaba por el supermercado al salir de la oficina, reponía lo que faltaba, me aseguraba de que la nevera no quedara vacía. Yo cocinaba, así que tenía lógica. Además, sinceramente, no me molestaba. Hay cierta satisfacción silenciosa en mantener una casa funcionando, en abrir una nevera bien surtida porque tú te encargaste de que lo estuviera, en saber dónde está cada cosa y cuando hace falta reponerla antes de que falte. Lo que no vi, o no quise ver, fue lo rápido que ese trabajo invisible dejó de ser siquiera reconocido. Simplemente desapareció en el fondo. Marta no dejó de darme las gracias de forma brusca. Peor aún, dejó de darlas de manera natural, sin ceremonia, hasta que ya no existieron. Aproximadamente un año antes de aquella noche dijo una frase casual que ahora recuerdo con exactitud. Estábamos en el sofá una noche cualquiera, con la televisión puesta sin que ninguno prestara atención. Comentó, gastamos demasiado en comida. Yo giré la cabeza un poco, no del todo. Le respondí, alimentamos a 2 adultos, y tu hermano viene a menudo. Ella encogió un hombro y dijo, digo que tienes costumbres caras. ¿Costumbres caras?
Recuerdo que me pareció una expresión rarísima. Yo compraba lo mismo de siempre, buscando oferta cuando la había, marcas normales, lo básico. Pero no insistí porque todavía no sonaba a acusación frontal. Sus cifras en el trabajo no habían sido buenas ese trimestre, y yo preferí interpretarlo como estrés. Eso es lo que haces cuando quieres a alguien, tomas sus peores momentos y les buscas la explicación más amable. Te dices que no quiso decir eso. Te dices que es temporal. Te dices que entiendes la presión. Lo que no ves es que cada vez que haces ese esfuerzo de comprensión también estás enseñando al otro hasta dónde puede llegar sin consecuencias. Para cuando Iván se instaló en casa a finales de verano, el patrón ya estaba consolidado. Tenía 24 años, estaba entre un alquiler y otro, y supuestamente iba a quedarse 2 semanas. Acabó alargándose más de 2 meses. Yo no tenía problema con alojarlo, de verdad que no. Pero su presencia cambió algo importante, ahora había testigos. Y Marta, cuando tenía testigos, afinaba más su personaje. Empezó a hacer comentarios en voz alta disfrazados de broma. Comes como un equipo entero. ¿Tú descansas alguna vez o naciste pegado a los fogones? A este paso tendré que cobrarte pensión por vivir aquí. Eran frases fáciles de reír, construidas precisamente para eso, pero iban desplazando la realidad milímetro a milímetro, hasta convertirla en otra cosa más cómoda para ella. Llegado octubre, yo llevaba ya 8 meses cubriendo la mayor parte de la compra de esa casa. No porque lo hubiéramos acordado, no porque tuviera sentido sobre el papel, sino porque si yo no lo hacía, simplemente no se hacía. Y yo era quien veía esos vacíos antes de que se notaran. Marta lo sabía. No de la forma en que alguien lo admite en una conversación, sino de esa manera interna y silenciosa en la que entiendes perfectamente cuánto se está ocupando otra persona de ti y decides no reconocerlo porque te beneficia mirar hacia otro lado. Por eso, cuando soltó aquella frase delante de su hermano, su propio tono me dejó claro que no había sido ni un mal día ni un arranque momentáneo. Era el resumen de una historia que llevaba meses fabricando. Y cuando una historia así se dice en voz alta, sobre todo delante de alguien más, no se desmiente con una discusión. Se deja estar y luego se decide qué hacer con ella. La gente cree que la rabia siempre suena fuerte, que necesita salir a golpes de voz, portazos o frases irreparables. Lo que yo sentí aquella noche, sentado solo en el cuarto pequeño, fue otra cosa. No era vacío. No era insensibilidad. Era una claridad inusual. Abajo seguía sonando la televisión. Oía la risa enlatada de algún programa atravesando el suelo. Iván debía de estar en la habitación de invitados. La casa tenía exactamente el mismo sonido de siempre, pero ya no se sentía igual. Tiré de un bloc hacia mí y empecé a apuntar cifras. No suposiciones. No recuerdos difusos. Cifras demostrables. Yo guardo recibos desde hace años. Si algo importa, se registra. No confío en la memoria cuando puedo confiar en datos. En el armario del pasillo tenía una carpeta donde iba metiendo tickets por mes. La saqué y los extendí todos sobre el escritorio. De febrero a octubre. 8 meses. Empecé a sumar línea por línea. Fecha. Importe. Tarjeta usada. Sin atajos. Después de unos 40 minutos me quedé mirando el total y luego lo revisé otra vez por si me había saltado algo. 4.512 euros. Eso era lo que yo había gastado en alimentar aquella casa durante esos 8 meses. Comida para los dos. Comida para Iván. Productos para que la cocina siguiera viva sin que nadie tuviera que pensar en ella. Volví sobre los tickets más despacio, intentando recordar qué había puesto ella. Me vinieron a la cabeza un par de compras grandes en macro que había mencionado como si fueran una heroicidad doméstica. Las sumé. No llegaban a 600 euros, y buena parte eran aperitivos, vino, servilletas bonitas y cosas que compraba cuando esperaba visitas. Escribí ambas cantidades en la hoja y las subrayé 2 veces. No porque necesitara convencerme, sino porque quería ver el dibujo sin emoción encima, solo matemáticas.
Luego pasé página y empecé otra lista distinta. No de pruebas, sino de logística, porque Marta había establecido una norma y yo iba a respetarla con una exactitud que ella no vio venir. Al día siguiente, de camino a casa, entré en una ferretería de barrio y compré un paquete de pegatinas redondas naranjas, pequeñas, lo bastante visibles para que no hubiera discusión. Esa noche, después de cenar mi cena, recorrí todo lo que yo había comprado y empecé a marcarlo. Táperes del frigorífico. Botellas de la despensa. Conservas. Cartones de leche. Incluso el aceite. Dejé una balda de la nevera solo para lo mío y señalé media estantería de la despensa con cinta azul de carrocero. Una línea limpia, visible, imposible de malinterpretar. No intentaba castigarla. Estaba obedeciendo. Si yo tenía que ocuparme únicamente de mi comida, necesitaba saber con precisión que era mío. 2 días más tarde compré por Wallapop un congelador pequeño de segunda mano, casi nuevo, y lo coloqué en el garaje. Metí dentro pollo, verduras congeladas, caldo casero, recipientes preparados para la semana. No escatimé. Si acaso, empecé a comer mejor. Cocinaba como siempre había cocinado, pollo al hierro con verduras asadas, guisos lentos, pasta con salsa hecha a fuego bajo, chili el domingo, crema de calabaza, arroz con verduras. La diferencia era sencilla, cocinaba para una persona. Marta se dio cuenta enseguida. La primera vez que fue a coger uno de mis recipientes del frigorífico se quedó quieta al ver la pegatina. Lo giró con los dedos, como si esperara que se despegara por sí sola. No ocurrió. Lo devolvió al sitio sin decir nada. La segunda vez fue con el aceite. La misma pausa. La misma mirada rápida hacia mí. Después usó una botella barata que había quedado al fondo del armario. Siguió sin decir nada. Y eso me confirmó todo. No discutía porque discutir la obligaba a reconocer la norma. No quería reconocerla. Quería aguantar un poco, tratar aquello como si fuera una fase, como si yo me cansara, tarde o temprano, regresara a mi sitio habitual, rellenando los huecos otra vez. Ella pensaba que yo estaba reaccionando. En realidad, yo estaba recalculando. Al final de la tercera semana, todo en aquella casa tenía un sistema. Lo mío estaba marcado. Lo demás no se tocaba. Sin escenas. Sin conversaciones largas. Sin reproches. Solo un cumplimiento tranquilo y constante. Y debajo de esa calma empezaba a formarse otra cosa, más grande que el tema de la comida. Porque cuando dejas de compensar los descuidos de alguien, empiezas a ver cuántos descuidos había realmente. El cambio definitivo llegó un jueves por la noche. Yo estaba arriba doblando mi ropa, otra frontera silenciosa que había trazado sin necesidad de anunciarla. La casa estaba casi en silencio salvo por la voz de Marta abajo. Ya me había dado cuenta de que había dejado de bajar el volumen cuando yo estaba cerca. No porque se olvidara, sino porque había dejado de creer necesario disimular. Estaba sosteniendo una camisa cuando la oí pronunciar mi nombre. Adrián se encarga de todo, dijo. Hizo una pausa y luego añadió con una especie de diversión tranquila, sí, de todo. Como siempre. Dejé la camisa sobre la cama y me acerqué al rellano lo suficiente para escuchar sin que me viera. Será lo de siempre, siguió diciendo. Cordero, macarrones gratinados, zanahorias asadas, ensalada templada. Sí, todo. El sábado a las 6. Venid con hambre. Después se rió. Claro que lo hace, le encanta. Me quedé quieto varios segundos. 21 personas. Su madre, sus hermanos, sus cuñadas, tías, niños, iban ya metido en casa. Una cena de esas que te roban 2 días entre compra, preparación, horno y limpieza. Una de esas cenas que yo había levantado cada año mientras todo el mundo disfrutaba de la parte bonita. 3 semanas después de decirme delante de su hermano que me comprara mi propia comida y dejara de esperar que me alimentaran, ella acababa de ofrecerme otra vez como si yo fuera una extensión automática de su comodidad. Volví al dormitorio,
Terminé de doblar la camisa, bajé a la cocina, abrí el portátil y me puse con una hoja de cálculo. Nada de confrontarla. Nada de pedir explicaciones. Si aún creía que yo iba a cargar con aquel cumpleaños, entonces no había entendido ni una sola de las cosas que habían cambiado. Quiero ser muy claro con lo que pasó en los 7 días siguientes porque nada de lo que hice fue impulsivo. Nada salió de una pataleta. Todo fue deliberado y, al mismo tiempo, absolutamente fiel a la regla que ella había impuesto. El lunes transferí 320 euros de mi cuenta corriente a mis ahorros. Era más o menos lo que me habría costado preparar una cena así entre carne, acompañamientos, postres, bebida y todas las compras invisibles que solo aparecen cuando ya estás paseando el carro por el supermercado. Lo apunté en una libreta pequeña que había empezado a llevar, fecha, cantidad, motivo. No porque necesitara más pruebas, sino porque quería mantener limpio el patrón. El martes me senté a repasar la lógica, no la emoción. No había ningún acuerdo, ni explícito ni implícito, que me convirtiera en responsable de agasajar a la familia de Marta. Ya no existía una despensa compartida. Ya no existía un nosotros cuando se hablaba de comida. Eso se había dejado clarísimo. Así que si yo asumía la cena del sábado, no estaría preservando la paz, estaría reescribiendo la regla para hacerla cómoda de nuevo. Y yo había dejado de hacer eso. El miércoles limpié la cocina de arriba abajo, como siempre. Saqué la basura, ordené la despensa, dejé las superficies impecables. No por obligación hacia ella, sino porque seguía siendo un espacio que yo usaba y me gusta cuidar las cosas que uso. Lo único que no hice fue llenarlo. No compré nada para el fin de semana. No puse nada a descongelar. No empecé caldos. No mariné carne. La cocina se veía exactamente como se veía siempre antes de una celebración, salvo por un detalle decisivo, no había nada dentro que pudiera sostenerla. El jueves por la mañana Marta estaba apoyada en la encimera mientras yo preparaba café. Con ese tono casual que usaba cuando daba por hecho que el mundo obedecería su guión, me dijo, «Vas a necesitar dinero para el sábado». Yo serví el café y pregunté, «¿Para qué? Para mis compras». Vi un leve chispazo en su cara. «Para la cena», aclaró. Bebí un sorbo y respondí, «Pensé que cada uno compraba su propia comida». Su mandíbula se endureció un poco. «Eso no fue lo que quise decir». Contesté sin cambiar el tono, «Fue exactamente lo que dijiste». Exhaló por la nariz y soltó, «Adrián, es mi cumpleaños, viene mi familia». «¿Y de quién sería la comida?», pregunté. Ese fue el momento limpio. Ella no contestó. Se apartó de la encimera y salió. El viernes llamó su madre al teléfono fijo. Que usara el fijo y no el móvil de Marta ya me dijo bastante. Contesté yo. «Adrián, cariño, soy Teresa. Solo llamaba para confirmarlo de mañana. Seguimos a las 6, ¿verdad?» «Sí», dije, y entonces oí la voz de Marta cerca, seguidamente pendiente, añadiendo desde algún punto del salón, «Sí, sí, Adrián lo tiene todo controlado». Se hizo una pausa, de esas que te dejan elegir si vas a mentir para salvar a alguien o no. Dije, «Creo que deberías hablar con Marta sobre los preparativos». Hubo otra pausa, esta vez más larga. «¿Pasa algo?», preguntó Teresa. Repetí, con la voz firme y sin frialdad, «De verdad, habla con Marta sobre eso». No insistió. Solo dijo, «De acuerdo, nos vemos mañana». Colgué y me quedé quieto unos segundos. No estaba pensando en nada grandilocuente. Solo estaba comprobando que no iba a intervenir para rescatarla una vez más. El sábado amaneció con una normalidad casi insultante. Café, luz entrando por la ventana de la cocina, el sonido de un coche pasando por la calle. Marta ya estaba despierta, con el móvil en la mano y esa postura relajada que solo tiene quien cree que todo ya está resuelto. «Día importante», dijo sin mirarme. «Lo tienes todo encarrilado, ¿no?». Yo unté mantequilla en una tostada y respondí, «No». Ella soltó una risa breve. «Muy gracioso». La miré y dije, «No estoy bromeando».
Entonces sí levantó la vista. Adrián, dijo más despacio, mi familia viene en unas horas. Lo sé. ¿Y no has empezado nada? No. Dejó el móvil, se puso de pie y avanzó un paso, no agresiva, sino segura de que iba a poder doblar la situación con solo nombrarla. Esto no es un juego. Contesté, en eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Dejé el cuchillo al lado del plato y le expliqué, con la misma calma con la que alguien describe una instrucción ya escrita, tú me dijiste que comprara mi propia comida. Así lo he hecho. Eso es distinto, empezó. No la corté en seco. Seguí hablando. Todo lo que he pagado en esta casa lleva una pegatina. Nada de eso es para hoy. Se me quedó mirando como si tratara de encontrar la grieta por la que yo acabaría cediendo. Esto es una cena familiar, dijo al final. Es una cena de tu familia, corregí. Hubo un silencio muy breve y luego vi el instante exacto en que dejó de buscar comprensión y empezó a entender que aquello iba en serio. Giró sobre sí misma, agarró el teléfono y se fue al salón. Desde allí empezó a llamar a restaurantes, asadores, servicios de comida preparada, supermercados con platos listos. Era un sábado a finales de octubre, había partidos, eventos, reservas, colas, y cada alternativa que encontraba estaba o completa o lo bastante cara como para obligarla a tragar saliva. Para el mediodía llevaba casi 3 horas yendo y viniendo, sentándose, levantándose, repitiendo las mismas frases. Sí, para esta noche. Sí, somos muchos. No, no mañana, hoy. ¿Algo? ¿Cualquier cosa? Alrededor de las 12:30 volvió a asomarse a donde yo estaba leyendo en el salón. Se quedó en el marco de la puerta y me dijo, ¿has hecho esto adrede? Marqué la página con el dedo y levanté la vista. He seguido tu norma, respondí. No hagas eso, espetó. Sabes perfectamente lo que quise decir. Contesté, sí, lo sé, y esto es exactamente a lo que se parece. Se le tensó la cara. Esto es humillante. La sostuve con la mirada y dije, después de un segundo, curiosa palabra. Luego añadí más bajo, tengo 8 meses de tickets si quieres repasar cómo se ha sentido desde este lado. No contestó. No discutió. Se quedó ahí, atrapada entre la rabia y una incomodidad que aún no sabía nombrar. Finalmente dijo, necesito que me ayudes a arreglarlo. Y ahí estaba el núcleo de todo. No una disculpa. No un reconocimiento. Una petición funcional. Asentí una vez y respondí, ya lo sé. Después volví al libro. Los primeros en llegar aparecieron sobre las 5:30. Teresa fue la primera, como casi siempre, con un recipiente tapado entre las manos y esa costumbre automática de entrar diciendo, ¡qué bien huele! No olía a nada, claro, pero la costumbre iba por delante. Marta la recibió en la entrada con una sonrisa demasiado tensa y una voz un poco más aguda de lo normal. Luego llegaron coches uno tras otro. Sus hermanos, las parejas, los niños desbordando el pasillo. Una tía comentando el tráfico como si formara parte de la fiesta, iban junto a la puerta con un silencio que ese día pesaba más de lo habitual. La casa se llenó rápido, zapatos junto a la entrada, abrigos sobre las sillas, voces mezclándose. Y entonces pasó lo que siempre pasa antes de que una escena se rompa, alguien hizo la primera pregunta. ¿A qué hora cenamos? Desde el salón otra voz dijo, ¿el cordero está casi listo? Uno de los niños entró corriendo en la cocina, frenó de golpe y salió otra vez sin decir nada. Teresa entró detrás. Empujó la puerta del todo y se quedó inmóvil, no de manera teatral, simplemente quieta. Yo estaba de pie a un lado, donde llevaba varios minutos esperando. La vitrocerámica estaba fría. El horno apagado. La encimera vacía salvo por un frutero y la cafetera. No había bandejas, ni ollas, ni olor a sofrito, ni restos de preparación. Solo espacio. El tipo de espacio que no debería existir una tarde así. ¿Qué está pasando?, preguntó Teresa, sin necesidad de elevar la voz.
Marta apareció detrás de ella. Vi el momento exacto en que lo comprendió. No fue confusión. Fue la certeza de que el vacío no iba a llenarse solo. Miró la cocina, luego me miró a mí y preguntó, ¿qué has hecho? Las conversaciones del resto de la casa empezaron a apagarse una por una, como si alguien fuera bajando reguladores invisibles. No me moví. No levanté la voz. Hablé claro. Hace 3 semanas, dije, Marta me dijo aquí mismo, en esta cocina y delante de Iván, que debía comprar mi propia comida, que ella ya no iba a alimentar a un hombre adulto. Nadie interrumpió. Seguí. Desde entonces he separado todo lo que he pagado en esta casa. Está etiquetado, guardado aparte y lo uso yo. Para esta noche no he gastado nada en comida. Se notó como la verdad se asentaba. No era una escena emocional. Era algo simple, directo, comprobable. Cerca de la puerta, Iván cambió el peso de un pie a otro y dijo en voz baja, yo estaba aquí. Lo dijo. Eso tuvo más fuerza de la que habría tenido cualquier añadido mío. La cara de Teresa cambió de forma sutil, no hacia el escándalo, sino hacia la dureza. Miró a Marta despacio y preguntó, ¿le dijiste eso? Marta abrió la boca y tardó demasiado en responder. Al final soltó, fue una discusión. Teresa la cortó con una calma que resultó más pesada que un grito. Lo invitasteis a ocuparse de una casa entera durante años y luego invitas a 21 personas después de decirle que ya no forma parte de cómo se maneja la comida aquí. El silencio se volvió espeso. Su hermano Sergio, que estaba apoyado en la pared con los brazos cruzados, murmuró, pedimos algo y ya está. Nadie se rió. Nadie dijo que yo hubiera exagerado. Marta se quedó en medio de la cocina como rodeada por una geometría invisible de la que no podía salir. Ya no quedaba una versión de los hechos que sonara razonable. No había manera de girar aquello a mi contra sin pelearse con sus propias palabras. Volvió a mirarme y esta vez no vi seguridad, solo cálculo. ¿Desde cuándo estabas planeando esto?, preguntó. Negué con la cabeza. No planeé nada, respondí. Hice lo que tú dijiste. Y eso era precisamente lo que la dejaba sin salida, porque discutir conmigo significaba discutir con la norma que ella misma había pronunciado. La hora siguiente fue extraña, demasiado silenciosa para la cantidad de gente que había allí. Marta se pasó el tiempo llamando a un sitio tras otro. Sí, para hoy. Sí, ahora. Cualquier cosa. Acabaron llegando bandejas por tandas. Primero comida de un restaurante italiano del polígono. Luego cajas con asados, croquetas, tortillas, ensaladas. Después 2 pizzas grandes para los niños. Bolsas de papel, recipientes de plástico, grapas con recibos. Todo tarde. Todo improvisado. Todo muchísimo más caro que si se hubiera hecho con tiempo. La gente comió, claro. ¿Qué otra cosa iban a hacer? Pero la energía ya no era la de otras veces. Nadie me pidió la receta de nada. Nadie alabó un plato. Las conversaciones se refugiaron en temas seguros, el trabajo, la lluvia, el tráfico, un partido, cualquier cosa que no fuera nombrar lo que acababa de ocurrir. En un momento, junto al pasillo, Teresa me apartó un poco y me miró largo rato antes de decir, debería haber prestado más atención. No lo dijo para dramatizar. Lo dijo como quien admite algo que llevaba tiempo temiendo. Le respondí, no me debías nada. Ella negó muy despacio. Si te lo debía, dijo. Llevas años sosteniendo mucho más de lo que vi. No contesté porque no se equivocaba. Cuando el último coche se fue y la puerta se cerró, la casa parecía distinta sin haber cambiado físicamente. Marta seguía en la cocina, rodeada de envases vacíos, platos de papel y restos de una cena comprada a toda prisa. Miró la encimera, luego la vitrocerámica, luego a mí. ¿De verdad era necesario llegar a esto?, preguntó. Lo pensé con calma, no por teatralidad, sino porque quería responder desde un sitio preciso. Pensé en los tickets, en las compras, en cada comida, en cada lista,
en cada vez que yo había cubierto huecos que ni siquiera se nombraban, y pensé en el tono exacto con el que ella me había dicho que dejara de esperar ser alimentado. Entonces respondí, me dijiste que me comprara mi comida. Eso hice. Cogí las llaves del perchero y salí de casa. Todo eso ocurrió hace 14 meses. La mayoría de la gente cree que la parte importante de una historia así es la noche del estallido, pero no lo es. Lo difícil siempre viene después, si se arregló, si se rompió del todo, si uno se queda, si uno se va. La respuesta es que lo intentamos durante un tiempo muy corto. Fuimos a terapia de pareja. 3 sesiones. Con eso bastó. Nuestra terapeuta se llamaba Nora Valdés. Tendría unos 50 y muchos años y una serenidad que no era blanda, sino firme, la calma de quien ha visto demasiados patrones repetirse como para impresionarse por ellos. La primera sesión fue superficial. Marta habló del estrés, del trabajo, de cómo las cosas se habían descontrolado. Yo hablé de distribución de responsabilidades, de logística doméstica, de cómo el peso real del día a día se había ido inclinando hasta desaparecer de la vista. Sobre el papel, todo sonaba razonable. Casi todos los problemas suenan razonables cuando se describen de lejos. La segunda sesión fue la que cambió algo. La doctora hizo una pregunta muy simple, ¿pueden explicarme qué aporta cada uno a la casa, semana a semana? Marta habló primero. Enumeró su sueldo, sus viajes, la exigencia de sus clientes, la presión comercial, los objetivos. Nora asintió y luego me miró a mí. Yo no me extendí mucho. Dije, compra, cocina, limpieza, planificación, organización de visitas, control de lo que falta, mantenimiento diario, todas esas cosas pequeñas que no se apuntan y sin embargo sostienen una casa. Nora volvió a asentir y luego miró a Marta. ¿Dónde encajan todas esas tareas en tu forma de entender el hogar?, preguntó. Marta dudó. No mucho, pero lo suficiente. Él hace esas cosas, dijo, pero eso es el día a día. Nora no reaccionó de forma visible. Solo hizo la siguiente pregunta, si él deja de hacer esas cosas, ¿qué ocurre? Hubo un silencio distinto al de la cocina, más fino y más incómodo. Marta se movió en la silla y dijo, ya nos apañaríamos. Nora mantuvo la mirada y preguntó, ¿cómo? Esta vez el silencio fue más largo. Marta no respondió. No podía. Por primera vez no tenía una audiencia susceptible de su actuación. Solo una pregunta concreta que exigía un contenido real. La tercera sesión duró aún menos. En mitad de una explicación, Marta utilizó la palabra dramático. Dijo algo como que yo tendía a convertirlo todo en algo más grande de lo que era, que siempre había sido intenso con esas cosas. Nora no dejó pasar aquello. Dijo con voz tranquila, la gente dramática no suele presentarse aquí con 8 meses de tickets ordenados. Eso no es dramatismo. Eso es documentación. Marta apartó la vista y ya no intentó discutir. No agendamos una cuarta sesión. No porque la terapia fracasara, sino porque funcionó demasiado bien. Hizo visible algo que dentro del matrimonio había resultado fácil ignorar. Estoy convencido de que Marta lo vio. No creo que fuera una mala persona en un sentido simple. Creo que se acostumbró a estar en el centro de todo y a que otra persona absorbiera los detalles. Y cuando los detalles se absorben durante demasiado tiempo, dejan de parecer trabajo, se vuelven fondo, se vuelven paisaje, se vuelven gratis. Yo ya no quería seguir viviendo dentro de esa invisibilidad. En diciembre me fui. Encontré un piso pequeño en la zona de Santa Catalina, con buena luz por las mañanas y una cocina diminuta que, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba negociarse con nadie. La primera noche compré lo que me apetecía, subí, cociné una cena completa, no por obligación, no porque alguien la esperara, sino porque quise hacerlo. Me senté a la mesa y comí en silencio. No un silencio tenso. No un silencio vacío. Un silencio limpio, de esos que no te exigen nada. Unas semanas después, Iván me escribió. Decía, lo siento.
Tendría que haber dicho algo antes. Me quedé mirando el mensaje un rato y al final respondí, no me debías eso. Y era verdad, porque el silencio no siempre es aprobación. A veces es solo gente que no sabe bien dónde colocarse cuando ve algo que prefiere no tocar. Teresa aún me manda una tarjeta por mi cumpleaños. Mensajes cortos, discretos, sin peso innecesario, lo justo para reconocer una historia que no terminó bien, pero tampoco tuvo que terminar con odio. Marta y yo no hablamos. No hubo una gran pelea final ni una escena última para cerrar la puerta. Solo distancia, y luego más distancia. La carpeta con los recibos sigue en un armario. Hace meses que no la abro. Ya cumplió su función. Hace poco un amigo me preguntó si me arrepentía de cómo manejé todo aquello, si no habría sido mejor hablar antes, plantarme más pronto, decirlo con más fuerza antes de que llegara tan lejos. Lo pensé en serio y negué con la cabeza. No, le dije, porque sé exactamente cómo habría terminado eso. Si yo hubiese alzado la voz, me habrían llamado agresivo. Si lo hubiera explicado con calma, me lo habrían minimizado. Si hubiera tratado de demostrarlo solo con palabras, todo se habría convertido en una discusión sobre el tono, no sobre los hechos. Lo único que no podían discutir era la regla que ella misma había puesto sobre la mesa. Yo no hice nada extraordinario. Solo dejé de sostener en silencio algo que llevaba demasiado tiempo apoyado sobre mí. Y si alguna vez has vivido una situación en la que todo lo que haces cada día no parece contar hasta que dejas de hacerlo, entonces ya sabes de qué estoy hablando.